quiero compartirle una palabra que sé que nos va a bendecir a todos. La palabra de hoy se llama fortaleza en medio de la dificultad. Fortaleza, ¿cuánto necesitan fortaleza en medio de las dificultades? Cada uno de nosotros lo necesitamos. Necesitamos esa fuerza que solamente proviene de Dios. Humanamente no podríamos, con situaciones que muchas veces se nos salen de las manos. Humanamente no podemos, con dolores que son más grandes que nosotros, pero no más grandes que Dios. Humanamente hay cosas por las cuales realmente es imposible, pero Dios es el único que puede levantarnos y ayudarnos en medio de toda circunstancia. Dice amén. La Biblia dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo, y en nuestra debilidad es en donde Él se fortalece. Dios se fortalece en medio de tu debilidad. Por eso le damos gracias a Dios de que no estamos solos, porque una dificultad tan grande como la que estamos viviendo no la podríamos superar si no fuera en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Y oramos por su familia. Le animo para que en su devocional, en su oración, tenga presente a Angie Mera y a John Rodríguez. Que los tenga presentes en sus oraciones. Porque ¿cuántos oran aquí? ¿Cuántos oran? Vamos a orar por ellos fuertemente. Quiero que me acompañe a la palabra, si usted trajo la Biblia, a 1 de Samuel 30, del 1 al 6. Primero de Samuel 30, del 1 al 6. ¿Lo tiene? Quíteme ese fondo, porfa. Quíteme, listo. Dice la Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, dice, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Vaya imaginándose esa escena. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. O sea, en pocas palabras, se llevaron a todo el pueblo de David. Dice la Biblia, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Siga. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Siga. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Dígale a alguien, no está mal llorar. No está mal llorar. Dice, mira hasta dónde lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y el versículo 6. Y David, ¿qué pasó con David? Se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, repita esa parte que dice ahí abajo, ¿qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vuelvo a repetir eso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en momentos de angustia, en momentos de dificultades. Fortalecernos en nuestro Dios. Eso hizo David. Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar las dificultades. Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Lo difícil es cuando tenemos que enfrentar
esa propia desdicha, esas cosas que a veces no entendemos. Lo difícil es cuando enfrentamos la muerte, lo difícil es cuando vienen situaciones que no esperábamos en nuestra vida. Lo difícil es cuando viene el sufrimiento a tocar a nuestra puerta. Lo difícil es cuando el día malo llega a nuestra casa. La Biblia dice en el Salmo 91 que Él nos librará del día malo. No está diciendo que no va a llegar el día malo va a llegar a nuestra casa. Pero en esos momentos de dificultad es importante fortalecernos en Dios. En esos momentos en donde el mal toca a nuestra puerta, en donde el día malo toca a nuestra puerta, en donde empezamos a padecer nuestra propia dificultad, es ahí donde debemos aprender a buscar esa fuerza en Dios. No hay otra manera. Alguien decía, en las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Por más invierno que venga a su vida, el sol de justicia resplandecerá. Y yo puedo ver en la Biblia muchos personajes que sufrieron muchísimas cosas. Yo hoy le estaba comentando a mi esposa en medio de esta semana, yo le decía a mi esposa, qué difícil situación, pero ese dolor también está reflejado en la Biblia de perder a un hijo. El primer personaje que Dios traía a mi mente era Job. ¿Se acuerda de Job? Job perdió a sus hijos, a todos sus hijos en un solo día. A todos sus hijos en un solo día. Y qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande para ese hombre haber padecido esa situación. Pero Job se fortaleció en Dios y permaneció fiel hasta el final. Y yo oro para que el día en que llegue esa angustia a su casa, usted se fortalezca en Dios. Y no desmaye, y no decaiga, sino que su fuerza esté en Dios. Eso es importante. David afrontó muchas situaciones terribles en su vida. Muchas situaciones. Esta es un día que se fue a la batalla y se olvidó de dejar a algunos para que cuidaran a los suyos. Y se fue a la batalla y cuando volvió, ya no había nadie. El enemigo había quemado su ciudad y había llevado a toda su familia y todas sus posesiones. Se los habían llevado cautivos. Esta fue una de tantas angustias que vivió David. Otra angustia que vivió David fue su bebé enfermo, y él ayunó muchos días por su bebé para que el Señor lo sanara. Usted puede verlo en la Biblia. Y él ayunó muchos días. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo sanó? No lo sanó, por más que él ayunó, por más que él clamó. Pero Dios en su soberanía ya había decidido llevárselo. Y nadie quería decirle a David que su hijo había muerto. Nadie quería decirle, pero él los miró como que estaban cuchicheando y les dijo, ¿acaso ya mi hijo murió? Sí. Después de eso dice la Biblia que él se levantó y se fue a adorar a Dios. Y se fue a dar gracias a Dios. ¿Cuántas angustias vemos en la Biblia que padecieron hombres de Dios? No significa que entre más oremos, entre más ayunemos, las situaciones difíciles no van a venir. El ayuno y la oración nos fortalecen en Dios para aprender a sobrellevar toda situación difícil. El ayuno y la oración y la palabra nos fortalecen en Dios para poder soportar y poder enfrentar cuando llegue el día malo a nuestras vidas. Es por eso que nosotros nos estamos fortaleciendo, y cada vez que usted ora, y cada vez que usted ayuna, y cada vez que usted viene a la iglesia, usted está fortaleciendo su fe. Usted está fortaleciendo su fe para cuando venga el día malo, para cuando vengan las situaciones difíciles. Dios nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Vuelvo a decirle eso, en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Y cuando digo cualquier situación, es cualquier situación. Una cosa es enfrentar las circunstancias con Dios, y otra cosa es enfrentar nuestra situación sin Dios. Pero con Dios somos mayoría. Con Dios usted va a poder. Dígale eso a alguien. Con Dios usted va a poder. Usted va a poder. Con Dios vamos a poder.
¿Por qué, pastor? Porque la fortaleza crece en proporción a nuestras pruebas. La fortaleza crece en proporción a nuestras dificultades. La fortaleza crece en proporción a la carga que usted está atravesando. Si su dificultad es grande, así será la fortaleza que Dios le va a dar. Si su situación difícil es grande, Dios le va a dar una fuerza que no viene de usted, sino que viene de Dios. Y Él la pondrá en su vida, ¿para qué? Para que usted pueda enfrentarla. Dios nos da de su fuerza para enfrentar toda dificultad. Y eso es importante. Entonces vemos en esta noche el texto que acabamos de leer. Un momento muy difícil. ¿Cuántos aquí han pasado momentos muy difíciles en sus vidas? Nadie puede decir, no, pastor, todo ha sido color de rosa. No, todos estamos pasando situaciones. Algunos han enfrentado situaciones más difíciles que otros. Algunos han enfrentado batallas más críticas que otros. Pero si usted está aquí sentado, es porque Jehová de los ejércitos ha peleado por usted. Y lo ha defendido y lo ha ayudado. Él pelea por nosotros, dice amén. Y David estaba enfrentando un momento muy crítico en su vida. Y aún era rey. Y tenía mucho dinero y tenía muchas cosas. ¿Qué estaba sufriendo David? Pastor, ¿qué estaba sufriendo David? Estaba sufriendo un ataque de sus enemigos. 2, una pérdida enorme de su familia. Mire eso. ¿Qué más estaba sufriendo David? Un desconsuelo. ¿Qué estaba sufriendo David? Soledad, porque se quedó solo. Todos querían apedrearlo. Se estaba enfrentando una situación muy dura. La Biblia dice que se llenó de angustia. Imagínese esa situación. Y posiblemente muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con lo que David estaba sufriendo en ese momento de su vida. Quizás algunos de los que estamos aquí. Quizás esas 4 cosas por las cuales David estaba pasando, esas 5, esas 6 cosas, también las estamos sufriendo nosotros en nuestra propia vida. Momentos de angustia, momentos de desconsuelo total, momentos que no sabemos qué hacer, momentos de pérdida cuando perdemos algo, momentos donde el enemigo nos ataca con tantas cosas. Y ese fue el momento donde David tenía que tomar una decisión. Cada vez que pasan situaciones en nuestra vida, usted y yo debemos tomar decisiones. Es necesario hacerlo. Y yo lo felicito porque si usted en un momento difícil ha tomado la decisión de estar aquí, es la mejor decisión que usted puede tomar. Porque el estar aquí le da la fuerza para seguir. ¿Alguien ha sentido eso? Que cuando viene a la iglesia como que viene sin fuerzas, pero cuando sale, usted sale con nuevas fuerzas. ¿Lo ha sentido? Y no es el pastor, y no es el líder, y no es nadie. Es la presencia de Dios que nos llena en este lugar. Es la presencia de Dios. Entonces David tenía 2 opciones. Una, rendirse y darlo todo por perdido. Esa era una opción. Y seguir llorando y lamentándose. Esa era una opción. Y esa es la misma opción que nosotros tenemos. Rendirnos y pensar que ya todo está perdido. Y seguir llorando y lamentándonos, aunque llorar no está mal, como yo le decía a mis hermanos allá. Porque todo el mundo le decía, tranquila, no llore, ¿no? Yo llegué y le dije, llore todo lo que quiera. Desahóguese hasta más no poder. Porque llorar no está mal. El llorar es un desahogo del alma. Nunca piense que llorar está mal, no, llore. Si es hombre, llore. No le van a decir, ay, la nenita, no. No, llore también. Si tiene algo aquí en el pecho, llore. No está mal eso. Dios nos ha hecho emocionales. Y Dios no nos dice, no, tenemos que llorar. Y David estaba en esa dificultad, en un momento de aflicción. Entonces tenía que tomar una decisión, o rendirse, o fortalecerse en Dios y seguir adelante. Esas eran las 2 opciones que tenía. O se rendía
y quedaba ahí tirado, o se fortalecía en Jehová su Dios y seguía su camino. Hay alguien aquí en casa hoy que quizás el Señor le está hablando. Tú tienes dos opciones: o te rindes y dices, ay, yo ya qué voy a hacer, yo mejor ya no. No, o te rindes o mejor buscas esa fuerza en Dios para seguir adelante, porque hay cosas buenas para ti en Cristo Jesús. Pues los planes del Señor son para bien y no para mal, dice su palabra. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión va a tomar? David tuvo que tomar una decisión en ese momento de dificultad. Y en ese momento que usted está viviendo de dificultad también, en ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, tenemos que comprender algo muy importante que David seguramente comprendió muy bien. Usted y yo debemos comprender algo: nada cambiará solamente lamentándonos. Vuelvo a decir eso: nada en la vida cambia solamente lamentándonos y quejándonos. Nada cambia. Dígale al vecino: nada cambia. Si usted se vive la vida lamentando y lamentando y lamentando y lamentando y llorando por lo que pudo ser, eso no cambian las cosas. Angustiándose tampoco cambian las cosas. Tenemos que tomar la decisión sabia que tomó David. Tenemos que buscar esa fuerza en Dios. Hoy me venía y me encontré allá. Le digo: hermana, ¿qué tiene que hacer ahora? Buscar esa fuerza en Dios. Y le dije: orará. Porque yo oro por ustedes. Yo oro por el liderazgo, yo oro por el pueblo que está aquí, yo oro, pero si usted no busca la fuerza de Dios en el secreto, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Es necesario que usted vaya al secreto y busque esa fuerza que solamente viene de Él. Y busque esa fuerza. A veces usted va al gimnasio a buscar otro tipo de fuerza, a sentirse fuerte, pero físicamente, sí, también es bueno. Y fortalecer su cuerpo también es bueno, pero usted tiene que fortalecer su alma, y solamente eso lo logra buscando a Dios. Solamente eso lo logra orando. ¿Por qué debo orar entonces? Porque eso me da las fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué debo congregarme entonces? Porque eso me da las fuerzas y renueva mis fuerzas para seguir y para no desmayar. Entonces comprendamos algo en esta noche: ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? 1, la fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas de Dios. ¿Cómo viene la fortaleza entonces? Alejando nuestro pensamiento de los problemas. Deje de pensar en el problema, más bien comience a pensar en lo grande que es su Dios. A veces pensamos mucho en lo grande de nuestros problemas, cuando deberíamos pensar es en lo grande del Dios que tenemos. Y yo le doy noticias: el Dios que usted y yo tenemos es el Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra, y a Él nada le es imposible. ¿Usted está creyendo eso? Aleje sus pensamientos de los problemas. No se cimiente en los problemas, no piense tanto en ellos. Alguien decía: toda montaña, las montañas muy altas, se ve pequeña cuando estamos lejos de ellas. ¿Sí o no? Las montañas se ven pequeñas cuando usted está lejos de ellas. Y asimismo, cuanto más cerca estemos de los problemas, los veremos más grandes. ¿Usted me está entendiendo? Cuanto más cerca y más importancia le dé a los problemas, usted los va a ver más grandes de lo que realmente son. Y entonces nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema, pensando en el problema, en cómo haremos para enfrentarlo, en cómo haremos para resolverlo, y estamos metidos de cabeza en el problema, y por eso Satanás hace que lo veamos gigante, ese problema.
esa dificultad. Pero cuando nuestros pensamientos están en Dios, en su fidelidad, en su poder, en sus promesas, nos daremos cuenta que Dios es más grande que nuestros problemas. Yo a alguien le vengo a decir en esta noche, Dios es más grande que ese problema que tienes. Dios es mucho más grande, mucho más grande. Cuando usted tiene sus ojos puestos en Jesús, entonces usted anda con esperanza. Ah, sí, pastor, la vecina Esperanza, yo ando con ella. No. Cuando usted tiene sus ojos en Dios, usted no anda desesperado. La palabra desesperado es sin esperanza. Una persona desesperada es una persona sin esperanza. Pero una persona que anda calmada en medio de las dificultades es porque su esperanza está en Dios. Y el cristiano está tranquilo, y el cristiano está sereno, llorando pero con esperanza. ¿Usted me dice amén? Llorando pero con una paz en su interior. Llorando pero usted sabe que el Señor pelea por usted. Eso es lo importante. Entonces lo primero es, ¿qué es lo primero? La fortaleza viene ¿cuándo? Cuando alejamos nuestros pensamientos de los problemas y meditamos en Dios. Esa es una manera de fortalecernos en nuestra vida. Lo segundo, la fortaleza viene cuando comprendemos, cuando entendemos que Dios siempre tiene el control y también tiene la última palabra de nuestras vidas. Dígale a alguien, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Eso debe calar en nuestros corazones. Él es soberano. A algunos no nos gusta esa palabra, la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, Él permite lo que quiere, y todo lo que usted ha pasado hasta el día de hoy es porque así lo ha querido el Señor. Pastor, esa situación difícil, sí. Pastor, la muerte de un ser querido, ya Él quiso llevárselo. Dios no está para doblegarse a lo que nosotros queremos. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros pensamos, pero los pensamientos del Señor son más altos que los suyos. Y aunque usted no entiende todavía lo que está pasando, Él tiene el control. Él tiene el control. Diga, Él tiene la última palabra. La última palabra no es suya. La última palabra no es de los médicos. La última palabra no es del abogado. La última palabra no es de fulano. La última palabra la tiene el Señor. Él tiene la última palabra. Por eso si el médico le dice esto, no, yo espero en Dios. Los médicos me decían, no, eso de la espalda, eso ya tiene que acostumbrarse al dolor, ya eso, definitivamente. Y me encontré con un policía que tenía 30 años y ya le habían hecho como 5 cirugías de lo mismo mío. Y me lo encontré y me dijo, ¿y cuántas va usted? Una. Uy, le faltan hartas, me dijo. Qué ánimos que me dio. Y el médico me dijo, sí, a usted le toca pasar de quirófano de aquí porque eso de la espalda es muy... Pero la última palabra es del Señor. Aquí estoy parado y algunos dicen, pero ¿cómo usted, en serio le hicieron cirugía de columna? Sí, y me sacaron una hernia de este tamaño. Y no pueden entender cómo estamos en pie y predicando su palabra. Y ya estoy haciendo ejercicio para que sepa. El Dios que tenemos es Dios grande. Dígale a alguien, el Dios que tenemos es Dios grande, poderoso. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Mire lo que dice Salmos 11 del 3 al 4. Salmos 11 del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Siga. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Mire esa palabra. ¿Dónde está el Señor? Sentado en su trono. Sus ojos ven y Él está al tanto de todo lo que le está pasando a usted. No es que Él se descuidó y entonces le pasó esto a usted. No, Él sabe y entiende por qué le está haciendo pasar esa dificultad a usted. Él sabe. Él tiene propósitos, Él no da puntadas sin dedal, entienda eso. No es que todo es mi culpa, pastor, no, Dios lo permitió porque algo está tramando el Señor con usted. Algo está tramando el Señor con su familia. Diga conmigo, Dios no da puntadas sin dedal. Dígale a alguien. Él no da puntadas sin dedal, Él todo lo tiene, como dice el Chapulín Colorado. Fríamente, y suena feo esa frase, pero es verdad. Dios tiene todo en su vida fríamente calculado. Todo, absolutamente todo. Su familia, sus hijos, su salud, todo lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, para el Señor, a Él nada lo sorprende. ¿Usted cree que el Señor se va a sorprender? Uy, no, tanta guerra, ¿qué será? No. A Él nada lo sorprende porque ya estaba escrito. El Señor Jesús lo dijo. Y en los últimos tiempos habrán terremotos, y habrán pestes, y habrá esto, y habrá lo otro. Y el amor de muchos se enfriará. Los familiares comenzarán el amor se enfriará. Se separarán y habrá esto y habrá lo otro. A Dios nada lo sorprende porque Él ya lo tiene previsto. A nosotros nos sorprende, pero a Dios no. A Dios no lo sorprende nada. Y bendito sea Él de que estamos en sus manos. Y no estamos en las manos ni del enemigo ni del hombre, sino de Dios. ¿Dice amén? Por eso usted y yo tenemos que estar confiados que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre está en el trono. Él es el Rey. Él tiene la última palabra. Él tiene el control. Todo sigue dependiendo de su voluntad. Él no permite que un gorrión caiga en tierra si Él no quiere. O sea, yo cuando miro esos gorriones, ¿usted conoce los gorriones? ¿Cuáles son los gorriones? Todos esos pajaritos como pintaditos que andan por aquí, ¿no? Y yo cada vez que lo miro en el piso, yo digo, tremendo. O sea, el Señor no permite que un gorrión caiga a piso sin el permiso de Él. O sea, un gorrión tiene que pedirle permiso para bajar. O sea, Él no puede hacer lo que quiere. O sea, imagínese eso. Algunos dicen, como dice la Biblia, el Señor no permite que una hoja de un árbol se mueva sin su voluntad. Eso no dice la Biblia. Dígale al vecino, eso no dice la Biblia. No. Eso no dice la Biblia, eso es de un libro. Creo que es del Quijote de la Mancha. En realidad. Pero la Biblia sí dice que Él no permite que un gorrión caiga al suelo si no es por su voluntad. Eso sí dice. Eso sí dice. Y eso es importante. La mayor fortaleza radica en que el que está en el trono es nuestro Padre. Vuelvo a decir eso. Nosotros nos volvemos fuertes cuando entendemos que el que está en el trono es nuestro Padre. Ahí está nuestra fortaleza. Nos fortalecemos cuando entendemos que el que está en el trono de todas las cosas de nuestra vida, del mundo entero, no es un hombre, no es los Illuminatis, ¿no? Como dicen algunos. No, el control del mundo no lo tienen los masones tampoco. El control del mundo no lo tienen los gobiernos tampoco. El control del mundo y del universo lo tiene nuestro Dios, nuestro Señor. Él tiene el control. Lo bonito de esto es que la Biblia dice que podemos entrar libremente al trono de la gracia. ¿Sabe que usted puede entrar libremente al trono donde el Señor está gobernando? ¿Usted entiende eso? ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Mire lo que dice Hebreos 4:16. Esa palabra es muy bonita, muy chévere. Hebreos 4:16, mire lo que dice. Dice así: acerquémonos, el apóstol Pablo invitando a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿A dónde? Al trono. ¿Y qué se hace en un trono? ¿Qué se hace en un trono? Se gobierna, se reina. O sea, dice el apóstol Pablo, entren, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, eso es importante. Todas las mañanas cuando usted va a orar, usted tiene acceso al trono donde el Señor reina. Eso es especial. O sea, todas las mañanas cuando usted ora, todas las noches cuando usted se va a acostar, ¿sabe delante de quién está? Delante de aquel que reina y que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, sea la honra. Porque Él es digno. Imagínense, no, pastor, es que estoy viendo una cita con el presidente. No. Es que estoy sacando una cita ¿con quién aquí importante? No sé. Con el gobernador. No, con el pastor Jimber. No, él no es tan importante. Usted puede entrar al trono de la gracia y charlar con el Rey de Reyes, con aquel que gobierna el mundo. Y usted le puede preguntar, Señor, ¿pero por qué esto? Y tranquilo, que Él le va a responder, no te preocupes, yo tengo el control. No te preocupes, todas las cosas las hago para tu bien. Todas las cosas. Entonces nos fortalecemos ¿cuándo? Cuando no meditamos en nuestros problemas, sino que meditamos en Dios. Segundo, ¿cuándo? Están desconcentrados ustedes. ¿Cuándo dije? Segundo, cuando comprendemos que Dios siempre tiene el control. Y también la última palabra, como dijimos. Ahí encontramos fortaleza. Y tercero, la fortaleza viene cuando reconocemos que somos débiles. ¿Cuándo? 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Cuando usted y yo reconocemos que solos no podemos, ahí encontramos fuerza. Dice la Biblia, colóquele en Nueva Traducción Viviente, por favor. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿en qué? ¿En dónde actúa mejor el poder de Dios? Vuelvo a preguntarle, ¿en dónde mejor actúa el poder de Dios? En la debilidad. Dios no actúa en el autosuficiente, en el que piensa que puede solo, en el que piensa que puede salir solo de ese lugar. Dios no actúa en una persona autosuficiente. Dios actúa en una persona que dice, Señor, ya no puedo más. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Esas personas que dicen, ya no puedo más. Pastor, ya no puedo más con esto. Ya, me rindo. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance. He hecho hasta lo imposible. Pastor, ya no puedo más. Y ahí es cuando el Señor se ríe. Ahí es cuando el Señor le saca una sonrisa y dice, ahí te quería tener, porque ahora sigo yo. Porque ahora voy a perfeccionarme en tu debilidad. Voy a perfeccionarme en tu debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Mire eso. Mire el apóstol Pablo lo que dice. Mejor me voy a jactar. Mejor voy a estar orgulloso, pero de mis debilidades. No de mis aciertos. ¿De qué? De mis debilidades. ¿Alguien alguna vez ha estado orgulloso de sus debilidades aquí? Nadie. Pero el apóstol Pablo dice, ¿sabe por qué me enorgullezco de mis debilidades? Porque en mis debilidades Cristo es fuerte. Y dice, para que el poder de Cristo pueda actuar. ¿A través de quién? A través de mí. Siga. Es por esto que me deleito en mis
debilidades. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando usted es débil que entonces usted es fuerte. ¿Le ha pasado que cuando viene a la iglesia débil, entonces el Señor se fortalece en usted? Qué lindo que es eso. Qué lindo que es cuando a alguien le pasa una situación muy difícil. Y la Biblia dice que el Señor habita con el quebrantado de espíritu. O sea, con una persona que está quebrantada por una situación. El Señor más le gusta vernos quebrantados. Ay, pastor, entonces Él es malo. No, no es malo. Porque es en los momentos más difíciles, cuando tú ya no das más, donde levantas las manos y dices, Señor, te necesito. Porque cuando todo nos está marchando bien, como que a veces como que ya dejamos de lado a Dios. Pero cuando somos débiles, el Señor se deleita en nosotros. Amén. Normalmente, en el mundo natural, nadie quiere reconocer su debilidad. Nadie quiere reconocer su falta de fortaleza o su incapacidad. Pero usted y yo debemos comprender que en el reino de Dios es todo lo contrario. Reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Reconocer nuestras debilidades nos permite experimentar a Dios. ¿Experimentar a quién? A Dios en nuestras vidas. Y eso es importante. Solo cuando reconocemos que no tenemos fuerza, solo cuando reconocemos que no podemos solos, es cuando podemos recibir la fortaleza de Dios en nosotros. Es en ese momento. Por eso es lindo que cuando el Señor Jesús iba a orar, ¿sabe cómo oraba Jesús? ¿Alguien lo sabe? Jesús oraba con la cabeza en el piso. O sea, así. Y esto significa debilidad. Señor, no puedo solo. Señor, no puedo solo. Te necesito. Me doblego delante de ti, Jesús, porque no tengo fuerzas para seguir. Señor, pues muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso significa debilidad. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a la oración y nos postramos, estamos diciendo, Señor, no podemos solos. Por eso nosotros nuestras oraciones debemos hacerlas con humildad. No podemos ir a orar de una manera arrogante y orgullosa. A veces, a mí me impresiona cuando comenzamos, a veces hay oraciones y comenzamos a orar, yo declaro ahora, y no hay esa humildad delante de Dios. Dios le gusta espíritus quebrantados, humildes, que le suplican, que le ruegan a Dios. Me encanta la oración de Elías cuando oró por el niño y le dijo, Señor, te suplico. Qué lindo. Señor, te suplico. Señor, te imploro. Las oraciones humildes son las que el Señor responde. ¿Dice amén? Termino con esto. El fariseo y el publicano. Dos oraciones completamente distintas. El fariseo, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Mire, y quiero que usted analice cómo está haciendo su oración delante de Dios. Gracias porque no soy como este publicano. Señor, yo diezmo. Señor, yo ayuno 3 veces a la semana. Señor, yo esto. Señor, yo aquello. Señor, tantas cosas que dijo. Pero el fariseo, dice la Biblia, que ni alzó a ver al cielo, sino que dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Qué tipo de oración hace usted?
¿Qué tipo de oración? No, a veces se enseñan y a mí me preocupan esas enseñanzas de pastores que dicen, no, usted tiene que ir así como un amigo tú y tutearse con Dios. Yo no estoy de acuerdo, y perdóneme si usted no está de acuerdo conmigo. A mí no me gusta eso. Yo no me tuteo con Dios, yo no le digo tú, yo le digo usted, porque yo quiero respetarlo a mi Padre. Y algunos pastores no están de acuerdo con eso, pero personalmente no he podido tratar a Dios de tú. No puedo yo. Si usted puede, pues si se siente bien, qué bendición es su relación con Dios, pero yo tengo que ir a su presencia y decirle, mi Padre, usted sabe. Yo no tuteo a mi mamá. Papá no he tenido, pero jamás tuteé a mi mamá. Jamás, nunca le he dicho, tú hay Daira. No, nunca he hecho eso con mi mamá. Dios me libre. O cuando era niño, si de pronto se me salía el mascadero, me lo volteaba para el otro lado. Y era así. Entonces yo tengo una reverencia con mi Padre. Y entonces yo voy a la oración de usted. Yo me humillo delante de Él, no a declarar y a ordenarle, sino que me humillo delante de Él. Le tengo una reverencia a mi Padre. Y nadie, por más que venga el predicador que sea a decirme que no, que uno tiene que tener confianza con Él y tutearse con Él. No, yo no me siento bien. Entonces cuando yo voy a la presencia de Dios y comienzo a charlar con Él, Él comienza a llenarme de su fuerza para poder seguir adelante. ¿Dice amén? Seamos más reverentes con Dios. Cuando vaya a la oración, póstrese. No está delante de cualquiera, está delante del trono de Dios, del Rey. No vaya de cualquier manera a Dios. Personalmente tengo mi cojín y me postro delante de Él. Y muchas veces coloco mi frente en el piso, porque no soy digno ni de levantarlo a ver. Pues Él es el más grande de entre los grandes. No soy digno de que Él pueda inclinar su oído para escuchar mi oración y charlar conmigo. Pero lo que sí sé es que tengo esa plena seguridad de entrar en Cristo Jesús a su trono y recibir esas fuerzas que solo Él puede darme. Por eso lo necesitamos todos los días. ¿Dice amén? Termino con Isaías 40 del 21 al 31. Isaías 40 del 29, 30 y 31. Y vamos a orar en esta noche. Mire lo que dice. Él da esfuerzo al cansado. Colóquelo en Nueva Traducción Viviente, vamos. Me gusta esa versión. Mire lo que dice. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Siga. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Alguien necesita nuevas fuerzas? Mire eso. ¿Alguien en este lado necesita nuevas fuerzas? Yo las necesito todos los días. ¿Alguien por acá necesita nuevas fuerzas? Yo las necesito. En Él encontramos nuevas fuerzas. No son las mismas fuerzas que tenía ayer. No, si usted va a la oración hoy, si usted ha venido hoy aquí a la iglesia, aquí encontrará nuevas fuerzas. Por eso usted de aquí sale recargado, como con pilas Barta. ¿Sí o no? ¿Ha visto esos conejitos así, pila Barta? Y se acaban las pilas. ¿A cuántos se les ha acabado las pilas por ratos? Como que ya no damos más, como que ya no doy. Quizás alguien vino así hoy, quizás vino como que ay, ya no doy más. Pero aquí el Señor te recarga. ¿Con qué? Con nuevas fuerzas. Y cuando entonces encontramos nuevas fuerzas en Dios, entonces dice, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán en el nombre de Jesús. Mire eso. Y me encanta
Porque dice, volarán alto, no como con alas de gorrión. No, las fuerzas que nos da el Señor, nos da como las alas de águila. ¿Por qué el Señor pone las alas de águila? Porque usted sabe cuál es el ave que vuela más alto. Solo el águila. Solo el águila. El águila es el ave que vuela más alto. Porque usted sabía que aquí bajito hay unos pajaritos o unos pájaros que comienzan a molestar a las águilas y a los halcones y no pueden estar quietos porque esos comienzan a picotearlos. Entonces las águilas se van donde no pueden molestarlos. Y cuando el Señor le da nuevas fuerzas a usted, esas nuevas fuerzas que el Señor le da es para enfrentar toda circunstancia sin que nada lo moleste, sino que tenga sus ojos puestos en Jesús. Y entonces va a poder. Mire eso. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas hoy? Usted va a recibir nuevas fuerzas. Oro por mi hermana Angie y mi hermano John para que el Señor le dé nuevas fuerzas. Sé que ahorita ellos están haciendo muchas preguntas. Sé que usted se está haciendo muchas preguntas del porqué de tantas cosas que ha pasado. Pero hoy el Señor te está diciendo, lo que estás pasando está escrito. Y porque tengo planes contigo. Y te voy a dar fuerza para soportar en medio del desierto. Y te voy a dar fuerza para soportar en medio de esa dificultad. Algunos quizás están aquí y dicen, pero Señor, nada que viene la respuesta. Espera, dígale a alguien, espere. Dígale, espere en el Señor. Y mientras usted espera en el Señor, adivine quién le da las fuerzas para esperar. Dios. Él es el único. Él es el único. Y Él nos está fortaleciendo todos los días. Y un día va a venir esa respuesta. Y un día va a venir esa bendición. Y vas a entender que Dios da la victoria a los que esperan en Él. Porque en sus fuerzas vamos a tener victoria. Vuelvo a decir eso, en sus fuerzas, en las fuerzas de Él, no en las suyas, usted va a obtener victoria en el nombre de Jesús. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche.